Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Para tejer este motivo montamos la cantidad de puntos múltiplo de 8 más 2 puntos de equilibrio y más 2 puntos de borde. A lo alto se repiten 4 vueltas. Es un punto bastante fácil de tejer. Lado del derecho, lado revés. Voy a tejer dos motivos. Sobre las agujas tengo 20 puntos montados. Vuelta número 1, punto de borde, paso sin tejer. Tejemos primer motivo. 2 puntos al revés, 6 puntos al derecho, 4, 5, 6 y repito el motivo. 2 puntos al revés, 6 puntos al derecho, finalizando la vuelta, puntos de equilibrio. Tejemos 2 puntos al revés, punto de borde al revés. En la vuelta número 2, punto de borde, paso sin tejer, tejemos primer motivo, 2 puntos al derecho. Entre segundo y tercer punto introducimos la aguja y sacamos un punto. Tejemos 2 puntos juntos al derecho. Repito, entre segundo y tercer punto voy a sacar un punto, 2 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos por detrás y una vez más sacamos un punto. Lo hacemos bien largo, no lo hago así cortito. Lo sacamos así, más o menos 1 centímetro. 2 puntos juntos al derecho. Repito el motivo. 2 puntos al derecho. Entre segundo y tercer punto sacamos un punto. 2 puntos juntos al derecho. Repito, sacamos un punto. 2 puntos juntos al derecho. Una vez más. 2 puntos juntos al derecho. Puntos de equilibrio, tejemos al derecho, son 2 puntos al derecho y punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 3, tejemos primer motivo, punto de borde, paso sin tejer, 2 puntos al revés, 6 puntos al derecho. Tomamos el punto así por delante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repito el motivo. 2 puntos al revés, 6 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puntos de equilibrio. Tejemos al revés. Son 2 puntos y punto de borde. En la vuelta número 4, primer punto, paso sin tejer. Primer motivo, 2 puntos al derecho, 6 puntos al revés, 3, 4. Repito el motivo, 2 puntos al derecho, 6 puntos al revés, finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio, 2 puntos al derecho, último punto de borde, tejemos al revés. Y repito a lo alto estas 4 vueltas. Bueno, corazones, suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Déjenme en los comentarios qué punto les gustaría tejer. Algún punto calado, punto trenzado, un punto fácil, punto con agujas circulares. Bueno, eso fue todo. Nos vemos. Chao, chao.